A lo largo de los años de civilización humana, los seres humanos han aprendido a domar y domesticar a la naturaleza. Por ejemplo, ya hemos hablado de la singular autopista en medio del desierto en China, o de la mayor piscina del mundo en Algarrobo, Chile. Pero hoy vamos a los Países Bajos, donde hay un sitio igualmente único y de gran escala. Los Países Bajos son conocidos como un país que, literalmente, tuvo que ser recuperado del agua. La lucha contra los elementos inexorables comenzó cuando el hombre se instaló por primera vez en la zona. Los primeros diques se construyeron en los Países Bajos hace más de 2000 años, cuando el nivel del mar era más bajo que el actual. Los holandeses tienen una trayectoria tan larga en la lucha contra las inundaciones, que han acumulado una valiosa experiencia que suelen compartir con otros países. Los principales métodos que han utilizado son el uso de arena para aumentar el tamaño de las playas y las dunas, la aplicación de los canales de los ríos y la construcción de diques. En cuanto a esto último, una de las construcciones más interesantes y famosas es el Afsluitdijk. Esta presa forma parte del Zuiderzee, el mayor proyecto de ingeniería de los Países Bajos en el siglo XX. Y, según muchos, junto con el proyecto del Delta, el Zuiderzee es una de las 7 maravillas del mundo moderno. El ingeniero holandés Cornelis Lely lo concibió a principios de la década de 1890, pero no funcionó entonces. El ambicioso plan no se revisó hasta más de 2 décadas después. Lely era entonces ministro de Aguas. Este plan se puso en práctica debido a una grave inundación en 1916 y a la hambruna de 1918. Ese mismo año se aprobó la ley de Zuiderzee, que marcó el inicio del megaproyecto. Los principales objetivos del proyecto eran proteger la zona central de los Países Bajos de los elementos del Mar del Norte, mejorar la situación alimentaria mediante la creación de nuevas tierras agrícolas y crear un lago de agua dulce en el lugar de un lago salado. En 1919 el proyecto llegó a la fase de realización. Los ingenieros empezaron a construir la presa de Amstel-Dijk, que solo tenía 2,5 kilómetros de longitud, y aunque tardó más de 4 años en construirse, la experiencia adquirida fue inestimable y ayudó a los ingenieros a pasar a construir la presa más larga de la época. La construcción de la etapa principal del megaproyecto, la presa de Afsluitdijk, comenzó en 1927. La presa está situada entre Holanda del Norte y Frisia. La presa consiguió aislar la bahía de Zuiderzee, que da nombre al megaproyecto del Mar del Norte. La bahía fue en su día un caladero para muchas de las ciudades que la bordean. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la población de los Países Bajos creció considerablemente, lo que provocó una creciente necesidad de tierras para la ganadería y la agricultura. En aquella época, los lugareños ya tenían experiencia en la construcción de presas alrededor de los lagos y en la creación de pólders, es decir, zonas costeras bajas drenadas y cultivadas. El citado proyecto de Cornelis Lely supuso la creación de varios pólders, pero ya en la bahía marítima. Se trata de lugares únicos y volveremos a ellos un poco más adelante. La construcción de la presa se inició desde 4 puntos a la vez, en islas especialmente creadas, así como desde extremos opuestos. El Afsluitdijk se basaba en rocas extraídas del fondo de la bahía. Los barcos los apilaron en 2 filas paralelas, se colocó arena encima y luego se volvieron a colocar los cantos rodados. En la siguiente etapa del dique se reforzó con piedras de basalto, luego se echó arena encima y se añadió una capa de tierra para plantar césped. Se construyó un sistema de esclusas en los 2 extremos de la presa para permitir la navegación y el bombeo de agua.
La construcción avanzó sin grandes dificultades y se terminó en 1932, un par de años antes de lo previsto. La presa se abrió después de alcanzar la altura necesaria y se hizo una carretera. Cornelis Lely nunca llegó a ver su audaz idea hecha realidad. Murió antes de que se terminara la construcción. En total, se trasladaron al lecho marino 23 millones de metros cuadrados de arena y 13.5 millones de metros cuadrados de cantos rodados. Teniendo en cuenta los años y la rapidez de la construcción de la presa, los 5.000 trabajadores afrontaron la tarea con una rapidez sorprendente. El 28 de mayo de 1932 se cerró el último estrecho. La presa, de 30 kilómetros de largo y 90 metros de ancho, se construyó en solo 5 años. El Afsluitdijk es un objeto realmente sorprendente. Durante unos 78 años, la presa pudo mantener su clasificación mundial como la presa marítima más larga. El récord no se batió hasta 2010, cuando Corea del Sur finalizó la construcción de Saemangeum, de casi 34 kilómetros de longitud. Pero la presa holandesa no fue lo único que consiguieron los ingenieros. Como parte del proyecto Lely, una parte de la bahía de Zuiderzee se desecó y la otra se convirtió en el lago IJsselmeer, que con el tiempo se ha desalinizado y se ha convertido en el mayor lago de agua dulce de Europa Occidental. Su superficie total es de 1.100 kilómetros cuadrados y la profundidad media varía de 5 a 6 metros. Hoy en día es una importante fuente de agua dulce para la agricultura, la industria y el uso doméstico. El lago también es popular entre los turistas. También la presa de Afsluitdijk y la construcción del segundo dique gigante llamado Hoogtripdijk, que divide el lago IJsselmeer en dos partes, han creado algunos de los grandes pólderes. Como la provincia de Flevoland, en el centro de los Países Bajos, que se fundó el 1 de enero de 1986, es la provincia más joven del país, que actualmente cuenta con una población de unos 400.000 habitantes. Es difícil de creer, pero hace solo 50 años, aquí solo había agua. En conjunto, miles de pólderes pequeños y grandes abarcan alrededor del 50% del territorio de los Países Bajos, y una cuarta parte del país se encuentra a 5 metros por debajo del nivel del mar. Afsluitdijk dio sus frutos casi de la noche a la mañana. Nos referimos a la terrible noche del 31 de enero al 1 de febrero de 1953. En ese momento, una tormenta provocó una marea alta en las costas del Mar del Norte y varios países, entre ellos los Países Bajos, se vieron afectados. Justo antes del amanecer, 50 diques rompieron la marea. En los siguientes minutos, el agua llegó a más de 130 asentamientos. La tragedia se cobró más de 2.000 vidas. En cuanto a Afsluitdijk, no dejó que la subida del agua entrara en las zonas centrales del país. La construcción de la presa de Afsluitdijk finalizó hace casi 90 años, por lo que no es de extrañar que en el 2018 los holandeses hayan decidido iniciar una amplia renovación. El proyecto, con un coste estimado de 800 millones de euros, fue diseñado por Bentham Cauvel y West 8. Se enfrentaron al interesante reto de poner el énfasis en la funcionalidad, pero teniendo en cuenta también la importancia de la apariencia. Hay mucho trabajo por hacer. En el lado del mar, la presa se complementará con enormes bloques de hormigón, diseñados especialmente para Afsluitdijk. Cada uno pesa 6,5 toneladas. Se instalarán un total de 75.000 unidades. Se reforzarán las antiguas compuertas de drenaje. Además, se construirán otras nuevas. Podrán trasladar el agua del lago al mar de dos maneras: de forma natural y a través de 2 estaciones de bombeo que se harán seguras para los peces y requerirán un mínimo de energía. Como la presa es una atracción turística muy popular, los autores del proyecto se han preocupado por la comodidad de los que vienen a verla y, al mismo tiempo, por admirar el paisaje local, que es impresionante por su tranquilidad y grandeza. Otros planes incluyen la creación de un segundo carril para bicicletas y la mejora de la zona que rodea la torre de observación.
La autopista también se convertirá en una autopista inteligente. Habrá carriles exclusivos para coches eléctricos, iluminación inteligente y señalización dinámica. Se espera que las obras estén terminadas a finales de 2023. La presa no se ha cerrado, pero algunos carriles son a veces inaccesibles y las esclusas también se cierran alternativamente durante cortos periodos. El proyecto de Zuiderzee y su coronación, la presa de Afsluitdijk, es el mayor proyecto de ingeniería de los Países Bajos y uno de los mayores del mundo. Imagínate, los holandeses simplemente cortaron una bahía de más de 100 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho del Mar del Norte, y en su lugar crearon un lago de agua dulce y tierras cultivadas con asentamientos. Es difícil calcular el coste de todo el megaproyecto, pero en comparación, el Semak-Njom coreano, que es 4 kilómetros más largo que el récord holandés, costó 2.600 millones de dólares. Pero en los Países Bajos se construyeron decenas de kilómetros de presas como parte del proyecto de Zuiderzee. Sin duda, cualquier holandés respondería que la construcción de tales estructuras tiene un valor incalculable, ya que ayuda a preservar y ampliar sus tan necesitadas tierras. ¿Quién sabe? Tal vez sea la falta de tierra y la necesidad de los Países Bajos de enfrentarse a los mares lo que ha hecho de esta economía una de las más exitosas del mundo. El país se encuentra regularmente entre los 10 primeros países en términos del PIB per cápita, pero sobre todo entre los 10 primeros países con mayor índice de vida. Eso es todo, amigos. Compartan el video, discutan el video en los comentarios. Hasta pronto.